Keiki era un solitario desagradable que se veía como el dedo gordo de LeBron James, pero a pesar de esto recibió una misteriosa carta de amor de una desconocida atractiva que quería ser su mascota y tener relaciones con él. Todo comenzó cuando Keiki recibió un mensaje del presidente del club de arte, pidiéndole que fuera a la sala del club. Él apareció de inmediato, pero se sorprendió al encontrar todo el lugar como si hubiera sido destrozado por una trituradora de papel durante toda la noche. Mientras intentaba preguntar qué diablos había pasado, otro miembro acusó a Sayuki de tratar a Keiki como un esclavo sucio para hacer todas sus tareas personales. Los otros miembros del club entraron y comenzaron a limpiar la basura esparcida por el suelo. Al ver esto, todos unieron fuerzas para ordenar la habitación juntos. Una vez que terminaron, el espacio brillaba de limpio. Keiki entonces le dijo al equipo que fueran a lavarse, diciendo que él terminaría el último poco de limpieza, lo cual hicieron con gusto. Después de recoger los trapeadores y tirar el agua sucia, Keiki regresó a la sala del club, donde algo llamó su atención, una carta de amor rosa metida bajo un paquete cuidadosamente envuelto. Armadura. Intrigado en ser la repugnante pera que era, se acercó para leerla. Para su sorpresa, la carta reveló que su repugnante cara estaba secretamente conquistando a alguna admiradora secreta. El descubrimiento llenó a Keiki de emoción porque en toda su patética vida nunca había podido conseguirse una sola novia. En su estado de júbilo, agarró la prenda del argumento y terminó al instante. Al día siguiente, mientras jugaba las cartas con su amigo Shuma, sacó a relucir la misteriosa carta de amor, buscando consejos sobre cómo rastrear al malo responsable. Shuma, en modo detective total, usando su cerebro de Einstein, señaló lo obvio al idiota sin cerebro. Como Keiki encontró la carta en la sala del club de arte, el remitente tenía que ser una de las chicas del club. Primero estaba Sayuki, la presidenta con un gran busto. Luego estaba Yuka, la rubia con una cabeza como una sandía. También estaba Nanjou, amable pero aburrida, sin trama que sostuviera esta historia. Por último, no se podría excluir a Misua, la hermana menor de Keiki, porque ella era una chica muy loca y extraña. Con esta nueva información, Keiki fue a la escuela al día siguiente decidido a encontrar pistas y descubrir qué chica había escrito la carta. Primero, se encontró con Sayuki en las escaleras y le entregó el salón del club. Llaves. Su comportamiento sospechoso hizo que Keiki se preguntara si ella podría ser la indicada. Más tarde en la biblioteca se topó con Yuka, quien apareció de la nada preguntándole a Keiki si prefería globos de pecho grandes o más pequeños. Uno. Sorprendido por una pregunta así de alguien con una cara inocente, Keiki casi pierde el control y casi grita de total sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la chica traviesa le cubrió la boca, acusándolo de ser uno de esos chicos obsesionados con los pechos, ya que había estado mirando mucho el pesado busto de Sayuki últimamente. Después de pronunciar esas palabras, Yuka se molestó porque sintió que no tenía ninguna posibilidad, ya que era más plana que una tabla de cortar y no tenía esperanzas con Keiki. Poco después, Keiki tuvo un accidente en la cancha de baloncesto después de quedarse en blanco y recibir el balón con la cara. Se despertó en la enfermería con Nanjou a su lado, quien le preguntó si había estado pensando en una chica cuando se distrajo. Cuando Keiki no tuvo respuesta, Nanjou salió furioso, claramente molesto. Después de la escuela, Keiki se sintió lo suficientemente fuerte como para ir a casa, donde encontró a Mizuha cocinando en la cocina. Frustrado por el misterio de su admirador secreto, Keiki preguntó si ella sabía quién fue el último en salir de la sala del club después de la limpieza. Mizuha mencionó casualmente que Sayuki fue la última en irse, dejando a Keiki atónito. Se imaginó brevemente un escenario en el que irrumpía en la sala del club y confrontaba a Sayuki como un completo idiota, preguntándole si ella era la chica misteriosa que le había enviado el amor secreto, carta. Sin embargo, rápidamente salió de eso, sabiendo que era una locura que solo haría un paciente mental. Al día siguiente, durante el almuerzo, Keiki logró sentarse con Sayuki. Intentó preguntarle de manera indirecta si tenía sentimientos por él, pero antes de que pudiera terminar, ella salió corriendo. Su extraño comportamiento hizo que Keiki estuviera más convencido de que ella era la responsable de la carta. Todo el día intentó hablar con ella, pero ella seguía evitándolo como la plaga. Notando la extraña tensión entre Keiki y Sayuki, Nanjou intervino, diciéndole a Keiki que dejara de ser un cobarde. Explicó que a las chicas les gustan los chicos que son suaves por fuera, pero duros por dentro. Animado por este consejo, Keiki obtuvo la confianza que necesitaba. Después de la escuela, vio a Sayuki caminando a casa y corrió tras ella como si su vida dependiera de ello. Cuando él la alcanzó e intentó hablar de nuevo, ella trató de ignorarlo, pero esta vez él la acorraló. Sayuki, exasperada, le preguntó qué quería. Keiki le dijo que conocía su secreto, lo que la dejó sin palabras. Sayuki luego preguntó si todavía la encontraba atractiva después de conocer sus secretos. Keiki la tranquilizó diciéndole que estaba totalmente bien con ello. Aliviada, Sayuki le dijo que se reuniera con ella en el salón del club durante el almuerzo al día siguiente porque tenía algo importante que decirle. Al día siguiente, el feo simplón entró en la sala del club y encontró a Sayuki esperándolo. Ella confesó que siempre había sentido que él era el único chico que la aceptaría tal como era. Luego le pidió que cerrara los ojos, lo cual él hizo. Momentos después, ella le dijo que los abriera y Keiki se encontró con la vista más impactante de su vida. Sayuki, casi desnuda, llevaba un collar sacado directamente de 50 sombras de Grey, con sus blasters láser al máximo. Luego le rogó que la convirtiera en su mascota, causando que el protagonista casi tuviera un ataque al corazón. Sayuki continuó explicando que cuando Keiki la acorraló en su camino a casa más temprano, demostró que él tenía un lado agresivo, lo cual ella encontró emocionante porque le gustaban los tipos duros que se comportaban como matones. Ella confesó que quería ser su mascota y ser disciplinada por él toda la noche. Luego le entregó la correa del collar, inclinó la cabeza y le suplicó que se convirtiera en su amo. Más tarde ese día, después de la escuela, Keiki compartió su loco predicamento con su único amigo, Shoma.
Admitió que aunque Sayuki había dejado claras sus intenciones, todavía dudaba de que ella fuera la que dejó la carta de amor y la misteriosa manta para el trasero. Él estaba seguro de que alguien más del club de arte estaba detrás de eso. Al oír esto, Shuma le aconsejó que siguiera investigando. Antes de que terminara el día escolar, Keiki se encontró con Anjo en clase y le agradeció por ayudarlo a reconciliarse con Sayuki. Al día siguiente en la biblioteca de la escuela, mientras Keiki estudiaba, Sayuki lo interrumpió. Ella susurró que había estado esperando por él y le besó la oreja seductoramente, haciendo que Keiki casi se tragara la lengua. Ella seguía presionándolo para que asumiera el papel de su maestro, prometiendo ser una buena mascota. Al ver su reticencia, ella tomó sus manos y presionó sus suaves almohadas contra su cuerpo delgado. Uka llegó justo a tiempo para salvarlo. Uka luego enfrentó a Sakuya, preguntando por qué estaba actuando tan sedienta. Sakuya le informó orgullosamente que ella y Keiki se habían acercado bastante recientemente, incluso afirmando que habían tenido una cita, lo que enfureció a Uka, quien salió furiosa de la biblioteca. Más tarde, Uka se acercó a Keiki y le preguntó si era cierto que había salido con Sakuya. Keiki explicó que solo habían compartido un almuerzo, pero Sakuya había asumido erróneamente que era una cita. Al escuchar esto, Uka se entristeció y le confió a Keiki que siempre había sido amable con Sakuya, pero nunca con ella. Al ver a Uka molesta, Keiki le preguntó si había algo que pudiera hacer para hacerla feliz. Emocionada, Uka sugirió con entusiasmo que fueran a una cita juntos. Unas horas más tarde, mientras el idiota culto se preguntaba de quién eran las adorables bragas, Mizuha de repente irrumpió en su habitación. Ella reveló que había oído que iba a tener su primera cita oficial y vino a darle algunos consejos valiosos sobre cómo tratar adecuadamente a una chica. El día de su cita con Uka, Keiki siguió todos los consejos de Mizuha. Elogió el atuendo de Uka, la tomó de la mano y la llevó a ver el último episodio de Game of Thrones. Luego sugirió que fueran a mirar vitrinas. Al salir del centro comercial, Uka se excusó para ir al baño, pero cuando tardó demasiado, Keiki asumió que algo andaba mal y fue a buscarla. De repente encontró a Uka siendo acosada por un grupo de perdedores que querían usar su cuerpo plano como una tabla de tenis, y rápidamente intervino para salvarla. Agradecida por su ayuda, Uka besó a Keiki en la frente, llamándolo su príncipe de armadura brillante, pero Keiki modestamente le dijo que no era ningún príncipe azul de armadura brillante, sino solo un perdedor envuelto en papel de aluminio. Ella se rió, le tomó la mano y abordaron el tren a casa. Al día siguiente, durante el almuerzo con Shuma, Keiki recibió un mensaje de texto de Uka, pidiéndole que se encontrara con ella en el almacén de la escuela, porque tenía algo importante que decirle. Shuma sugirió entonces que Uka podría ser quien envió la carta de amor y que estaba a punto de confesar sus sentimientos. Sin perder tiempo, el santo padre de los admiradores fervientes se dirigió al almacén. Una vez dentro, encontró a Uka ya allí, actuando de manera extraña, escondiéndose detrás de las estanterías como si estuviera jugando al escondite. Después de provocarlo por un rato, ella soltó la bomba. No lo quería como amante, sino como su esclavo. Antes de que Keiki pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, Uka retiró su relleno de trama, lo empujó al suelo y se abalanzó sobre él. Ella le empujó las bragas en la cara, casi asfixiándolo, riendo maníacamente mientras disfrutaba de su retorcido y sádico juego. A la mañana siguiente, Keiki se despertó sin recordar cómo llegó a casa. Todo lo que podía recordar era que Uka le decía que se había desmayado de tanto divertirse y que lo habían llevado a la enfermería de la escuela. Más tarde ese día en la escuela, Keiki abrió su casillero y encontró un par de sujetadores de melón dentro. Atónito, rápidamente cerró el casillero antes de que alguien pudiera ver. Después de un momento, lo abrió nuevamente y encontró una nota de Uka metida dentro, junto con la trampa de Bubeich azul. Molesto, Keiki confrontó a Uka, exigiendo una explicación de por qué dejó sus sostenedores de globos en su casillero. Uka respondió casualmente que pensaba que las tapas de pasteles no eran lo suficientemente atractivas para él, así que decidió enviarle algo más atractivo. Luego le dijo que podía quedarse con la correa de Bubeich como regalo. Pero Keiki, sin pensar, le dijo que prefería el tamaño extra grande y no la sección de niños. Uka, claramente no impresionada por ser ridiculizada, se levantó y le dijo a Keiki que estaba siendo un chico malo y que, como su maestro, merecía ser azotado por detrás. Ella se acercó más, asegurándole que lo haría su esclavo, incluso si era lo último que hiciera. Al escuchar la amenaza, Keiki se acobardó de miedo, así que salió corriendo de la clase y se dirigió directamente a su casillero para tomar sus cosas. Libros. Decidió que era mejor irse a casa y ver una película que lidiar con los locos que molestaban su vida. Sin embargo, cuando abrió su casillero, encontró una foto comprometedora de él y Sakuya. Junto con la foto había una amenaza. Si no venía inmediatamente a la sala del club, Sakuya publicaría la foto en línea. Sin opción, Keiki se apresuró a la sala del club, caminando más rápido que su sombra. Cuando llegó, encontró a Sakuya vestida con un traje de sirvienta, sus enormes pechos transmitiéndose en 4K LG. Keiki, petrificado, le preguntó por qué estaba vestida de manera tan provocativa, y Sakuya explicó que había leído en un libro que si quería ser la mejor esclava, como un perro, tenía que vestirse como una sirvienta. Keiki entonces le exigió que cambiara su trampa seductora, pero señaló que sus manos estaban esposadas detrás de su espalda y que accidentalmente había dejado caer la llave por su escote. Ella le suplicó a Keiki que recuperara la llave, mencionando que necesitaba desesperadamente usar el baño. Con desgana, Keiki metió la mano en el valle de melones para sacar la llave, liberándola de las esposas. Después de esto, Sakuya una vez más le suplicó que se convirtiera en su maestro, prometiendo hacer cualquier cosa que él quisiera. En ese momento, Keiki reflexionó profundamente sobre la oferta, con el diablo y el ángel en sus hombros dándole consejos.
finalmente decidió rechazarla, eligiendo mantener su castidad y seguir siendo un protagonista típico de anime. Más tarde ese día, durante el almuerzo, Shuma le preguntó a Keiki si había averiguado si Sakuya o Uko había sido la que envió la misteriosa carta de amor. Keiki admitió que todavía no estaba seguro si alguno de los dos locos era el responsable. Al oír esto, Shuma sugirió que podría ser Nanjo, a quien había notado miradas furtivas a Keiki como una chica secretamente enamorada. Amor. Unos minutos después, Keiki estaba acostado en un banco, mirando al cielo y preguntándose si había algún significado en su patética vida. Justo entonces, recibió un mensaje de Sakuya pidiéndole que la encontrara en la sala del club. En su camino allí, accidentalmente se topó con Uka en el pasillo, quien de repente insistió en que jugaran a un juego. Luego ella le cubrió los ojos y lo ató a una silla, informándole que sabía que él iba a ver a Sakuya. Como había sido un esclavo travieso, Uka le dijo que tenía dos opciones: besar su pie o ella mordería sus labios. Al ver la vacilación de Keiki para besar su pie, Uka se acercó para besarlo, pero en ese preciso momento Sakuya irrumpió en el pasillo, acusando a Uka de robar a su maestro. Las dos chicas inmediatamente comenzaron a lanzarse insultos mutuamente, insultándose mutuamente con nombres despreciables mientras tiraban de Kiki como si fuera un recurso narrativo, cada uno tratando de reclamarlo. Justo cuando las cosas estaban saliendo de control, Nanjo irrumpió, sacando a Keke de allí y salvándolo de los dos desquiciados. Una vez afuera, Keke finalmente se sintió aliviado, pensando que había escapado de la locura, pero su alivio no duró mucho. Nanjo de repente comenzó a gritarle, confesando que no podía reprimir más sus sentimientos y que no lo quería cerca de ninguna otra mujer. En las semanas siguientes, Nanjo comenzó a evitar a Keke, como si él hubiera herido su corazón más allá de lo reparable. A pesar de sus esfuerzos por hablar con ella lo ignoraba fríamente cada vez. Mientras tanto, Yuka pidió disculpas por su locura anterior, pero aclaró que disculparse no significaba que iba a renunciar a perseguirlo. También señaló que Nanjo parecía genuinamente deprimido, solo mostrando signos de felicidad cuando estaba con Keke. Yuka entonces sugirió que Keke arreglara las cosas con Nanjo. Poco después, Sakuya también se disculpó por su comportamiento de loca en el pasillo, prometiendo controlar sus coqueteos en público. Repitió el consejo de Yuka, animando a Keke a reconciliarse con Nanjo, ya que todos eran amigos. Keke entendió la indirecta y decidió hablar con Nanjo después de clase. Más tarde ese día, Keke se acercó a Nanjo con la esperanza de reconciliarse. Después de un poco de esfuerzo, ella aceptó con la condición de que salieran juntos con Shuma, su amigo de la infancia en común. Así que, después del colegio, el trío visitó el arcade y jugaron a Zombie Attack. Durante una de las rondas, Keke perdió el equilibrio y Shuma, en un movimiento algo torpe pero heroico, lo agarró por la cintura para evitar que cayera al suelo. Nanjo rápidamente tomó fotos del momento, guardando la posición comprometedora en su teléfono con una sonrisa traviesa. El resto del día transcurrió sin problemas y todos se divirtieron, y después Keke acompañó a Nanjo a casa. Sin embargo, mientras caminaban, comenzó a llover y buscaron refugio bajo un edificio cercano. Viendo que Nanjo parecía agotada, Keke fue a buscarle una bebida en una máquina expendedora. Cuando regresó, notó que Nanjo estaba mirando una foto de Shuma en su teléfono. Decepcionado, asumió que ella solo lo estaba usando para acercarse a Shuma, quien realmente le gustaba. Keke luego acusó a Nanjo de tener sentimientos por Shuma. Nanjo se puso a la defensiva de inmediato, gritando que estaba completamente equivocado, luego se fue furioso bajo la lluvia. Al día siguiente en la escuela, Keke y Nanjo se negaron a hablar entre ellos. Sus amigos intentaron reconciliarlos, pero ambos eran demasiado tercos para dar el primer paso, seguir adelante. Sin embargo, en casa, Mizuha logró acercarse a Keke. Ella notó lo distante y preocupado que se había vuelto debido a la pelea con Nanjo. Mizuha le dio un consejo diciendo que las chicas son difíciles de entender y él pensó que ya no tenía remedio. Al día siguiente, Keke se acercó a Nanjo nuevamente, exigiendo que hablaran. Ella intentó alejarse, pero esta vez Keke la persiguió, insistiendo en que lo escuchara. Finalmente, Nanjo cedió. Keke luego se disculpó por haber sacado conclusiones precipitadas sobre su enamoramiento por Shuma, inclinando la cabeza y prometiendo hacer cualquier cosa para ganarse su perdón. Al escuchar esto, Nanjo se acercó más, con el rostro serio, y exigió que tuviera una relación. Keke, sorprendido, asumió que ella se refería a una relación con ella. Pero para su sorpresa, Nanjo aclaró que quería que él estuviera en una relación romántica con Shuma, lo que hizo que Keke se quedara boquiabierto. Antes de que pudiera responder, Nanjo sacó un álbum lleno de fotos del arcade, todas mostrando a él y a Shuma en posiciones comprometedoras. Luego admitió que era una maníaca obsesionada con el romance entre hombres, y estaba escribiendo una novela de amor sobre Keke y Shuma. Aparentemente, sus fans estaban esperando con ansias el próximo capítulo de esta inesperada historia de amor. Poco después, Keke recibió otra amenaza misteriosa, esta vez relacionada con una foto que encontró en su casillero. El mensaje lo dirigía a la sala de almacenamiento de la escuela para una reunión. Cuando llegó, Keke conoció a una chica llamada Utori, quien finalmente se reveló como la persona detrás de las recientes amenazas. Sin embargo, para su decepción, Utori no fue la que le envió la carta de amor. Ella estaba obsesionada con Shuma en su lugar. Utori luego confesó que había estado observando a Shuma en secreto desde lejos y que ya no podía ocultar sus sentimientos. Ella quería que Keke la ayudara a acercarse a Shuma, usando la amistad de Keke con él como ventaja. Incluso amenazó con difundir la foto embarazosa que tenía si Keke no aceptaba actuar como su casamentera. Sin otra opción, Keke accedió a regañadientes a hacer de Cupido. Al día siguiente, Keke presentó a Utori a Shuma. Durante su conversación, Shuma y Utori descubrieron que ambos compartían un amor por el tenis, lo que ayudó a romper el hielo y hacer que Shuma se sintiera cómodo con ella.
Luego, los dos intercambiaron información de contacto, y antes de irse, Keke sugirió que se tomaran una foto juntos para consolidar su nueva amistad. Tan pronto como Shuma se fue, Utori agradeció a Keke profusamente por juntarlos y prometió atesorar la foto para siempre. Más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, Keke se encontró mirando de nuevo la misteriosa carta de amor, aún perplejo por quién podría haberla enviado. No podía dejar de preguntarse sobre la identidad del remitente. Al día siguiente en la escuela, decidió confiar en Utori, pidiéndole consejos sobre el asunto. Utori, que parecía saber de estas cosas, advirtió a Keke que las chicas del club de arte probablemente no eran las culpables. Eran demasiado extrañas y como de culto para un gesto sincero como una carta de amor. Ella le aconsejó ampliar su búsqueda, sugiriendo que cualquier chica de la escuela podría ser su admiradora secreta. Más tarde ese día, Keke se dirigió al salón del club de arte, pero al ver el comportamiento habitual caótico y ansioso por el lado magnum de las chicas, rápidamente se retiró, decidiendo evitar la locura por completo. Mientras subía las escaleras, perdido en pensamientos sobre la chica misteriosa, de repente chocó con una chica al azar que llevaba una pila abrumadora de papeles. En ese momento, la chica perdió el equilibrio y casi se cayó por las escaleras, pero Keke heroicamente amortiguó su caída, salvándola de estamparse contra el suelo. Sin embargo, para sorpresa de Keke, en lugar de levantarse de inmediato, la chica delirante, que se presentó como Fujimoto, insistió en quedarse encima de él por un rato, más largo. Justo en ese momento, Keke quedó en shock, con Fujimoto cómodamente sentado en su regazo. Varias horas después, aún tratando de desentrañar el misterio detrás de la carta de amor, Keke decidió visitar la oficina de la facultad. Le preguntó a la supervisora del pasillo, Okita, si había visto a alguien entrar en la sala del club después de que había sido limpiado. Okita mencionó casualmente que había visto a Fujimoto, la chica rara de antes, y al vicepresidente del consejo estudiantil en el pasillo alrededor de esa hora. Al escuchar esto, Kiki guardó esa información, pero las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de ahí. Se encontró inesperadamente con Fujimoto nuevamente. Le agradeció por salvarla de caer por las escaleras más temprano y, como muestra de aprecio, le entregó bocadillos hechos a mano. Las cosas dieron un giro extraño cuando de repente lo abrazó y comentó que le encantaba su repulsivo olor. Al presenciar esto, Kiki se quedó completamente confundido, preguntándose cómo se había convertido de repente en el imán de chicas de la escuela. Tratando de deshacerse de la extraña vibra, Kiki se dirigió al salón del club donde encontró a Yuka sentada sola. Al entrar, tropezó con una trampa que Yuka había puesto y antes de que pudiera reaccionar, Yuka saltó sobre él. Ella confesó que había tenido un sueño en el que él la aplaudía y quería hacer realidad ese sueño. Realidad. A pesar de las protestas de Kiki, Yuka comenzó a masajearlo de maneras que nadie debería ser masajeado, lo que hizo que experimentara el séptimo cielo en pleno movimiento, dejándolo completamente exhausto al final. Días después, Fujimoto invitó a Kiki a una excursión, pero de alguna manera Sakuya, el autoproclamado leal mascota, insistió en acompañarnos. Mientras estaban recogiendo hierbas, Sakuya acorraló a Kiki y comenzó a lamerlo como un perro. Al principio estaba horrorizado y trató de apartarla, pero luego recordó algo de su infancia. Cuando su perro, Hanako, no dejaba de lamerlo, su abuelo le aconsejó que tomara suavemente el trasero del perro y lo acariciara para calmarlo. Recordando este extraño consejo, Kiki colocó excitantemente su mano sobre el pastel de arroz de Sakuya y jugó con él violentamente. Para su sorpresa, realmente funcionó. Sakuya comenzó a hacer ruidos de felicidad, así que Kiki la acarició aún más intensamente, después de lo cual ella le agradeció, diciendo que nadie había violado sus bolas de masa de esa manera antes, y luego se fue. Al día siguiente en la escuela, Kiki fue invitado a la oficina del consejo estudiantil por Fujimoto. Entró en la habitación y la encontró sorprendentemente acogedora, con música suave sonando y comida servida para ellos. Pronto comieron juntos y poco después, Fujimoto se quedó dormido en el hombro de Kiki. Reconociendo esto como una escena romántica del libro de texto de todas las novelas que había leído, Kiki decidió acostarse junto a ella. Sin embargo, lo que debería haber sido una siesta pacífica se convirtió en una pesadilla cuando Kiki se despertó y encontró a Fujimoto besando su área magnánima. En absoluto horror, Kiki gritó a Fujimoto exigiendo saber qué demonios estaba haciendo. Fujimoto, con una cara totalmente seria, admitió que tenía una profunda obsesión por los olores corporales de los chicos y de todos los chicos que había conocido. El olor asqueroso de Kiki era con mucho su favorito. También reveló que había hecho la habitación acogedora a propósito para que Kiki se durmiera solo para poder oler sus pantalones Skibidi. Para colmo, ella le rogó a Kiki que le diera su protección de trama. Después de esto, Kiki llevó a Shuma y Utori a un restaurante de comida rápida, y mientras hablaban, él se preguntaba cómo dar un empujón más para asegurarse de que terminaran saliendo, así que pensó en tener una cita doble que pudiera reforzar aún más su vínculo. Al llegar a casa ese día se preguntó a quién invitar a salir con él y después de sopesar sus opciones, especialmente considerando a ese bicho raro oculto al que le encantaba oler ropa interior, decidió elegir a Sayuki porque ella todavía parecía bastante cuerda. Mientras esperaban a que llegara Shuma, Otori caminaba de un lado a otro porque estaba nerviosa por tener una cita con su amor platónico. Mientras tanto, Sayuki se sorprendió de que Otori también viniera, lo que llevó a Kiki a preguntar si conocía a Otori. Ella respondió que una vez fueron compañeros de clase en el primer año. Pronto aparece Shoma y cuando Otori habla con él, se refiere a él como senpai, sorprendiendo a Sayuki, quien casi revela la verdad sobre su clase, pero Kiki rápidamente bloquea su boca suelta. Después de algunas explicaciones y sobornos, Sayuki se da cuenta de que Otori está ocultando el hecho de que es mayor para llamar la atención de Shoma, ya que a él no le interesan las mujeres mayores. Pronto comenzaron a jugar a los bolos después de acordar castigar a quien quedara tercero y último.
Mientras jugaban, Kiki pensó en comenzar un negocio de casamentera al ver que Shuma y Otori se llevaban bien. Mientras tanto, Kiki se dio cuenta de que Otori estaba grabando sus momentos juntos para tener algo con qué pasar el tiempo después de la cita. Unos momentos después, cuando llegó a Kiki, escuchó a Shuma preguntarle a Otori por qué siempre llevaba su sudadera con capucha dentro de casa, y ella respondió que le avergonzaba lo pequeño que era su busto, lo que sorprendió a Shuma. Pero Kiki se sintió avergonzada. Después de jugar un rato, Sayuki salió en última posición, así que Otori, la ganadora, hizo que su cara se viera peor. Mientras tanto, Shuma llegó tercero, y Otori aprovechó la oportunidad para preguntarle si podía llamarlo por su nombre de pila, lo cual lo avergonzó. Kiki y Otori regresaron a su sala de estrategia, y Otori estaba emocionada porque se había divertido con la persona que amaba, e incluso tenía planeada una segunda cita con él. Ella agradeció a Kiki por ayudarla a acercarse a Shuma, pero Kiki respondió que solo lo estaba haciendo para que ella borrara la foto. Sin embargo, ella respondió que en realidad la había borrado desde el primer día que él prometió ayudarla y que sabía que podía confiar. Luego ella dijo que ya no lo necesitaba y había decidido confesar su amor a Shuma. Al día siguiente, mientras caminaba a casa con Shuma, de repente se detuvo y reveló que en realidad era una estudiante de tercer año, sorprendiéndolo, a diferencia de lo que él solía pensar. Se disculpó y confesó que lo hizo para acercarse a él, ya que lo había amado desde que él le dio el sombrero. Sin embargo, Shuma le dijo que no podía salir con ella porque le gustaban pequeñas, lo que la hizo muy triste. Después de esto, Kiki, que los estaba espiando, fue a encontrarse con él en el parque para decirle lo estúpido que era por rechazar los sentimientos de una chica que lo amaba solo porque le gustaban las chicas más jóvenes. Shuma respondió que también se sentía como un tonto, ya que en realidad comenzó a gustarle a la chica que conoció ese día porque era linda, pero nunca la volvió a ver desde entonces. Luego agregó que nunca se dio cuenta de que Otori era la misma chica de ese día porque su cabello era más corto y cuando la hizo llorar también le rompió el corazón. Más tarde, Kiki regresó a Otori y la encontró llorando porque se sentía terrible de que incluso después de la ayuda de Kiki, todavía la dejaron. Sin embargo, Kiki decidió animarla insultando a Shuma por ser tan tonto al haber dejado pasar a una chica linda como ella. Ella pronto se unió a insultarlo también, y mientras ambos lo hacían, de repente notaron a Shuma en la puerta, luciendo como si acabara de perder todos sus ahorros en criptomonedas. Otori inmediatamente sacó la técnica de movimiento de manos del Doctor Strange, mientras trataba de explicar que realmente estaban hablando de él. Shuma se acercó a ella para disculparse por ser un acosador y luego le preguntó si podían empezar siendo amigos. Otori, sabiendo que estaba a punto de ser puesta en la zona de amistad por su aspecto poco atractivo, inmediatamente lo confrontó, haciéndolo sentir como un psicópata con baja inteligencia emocional. Sin embargo, pronto reveló que solo lo estaba tomando el pelo y aceptó ser su pareja. Amigo, pero con algún tipo de beneficios. Cuando el hermano se levantó emocionado, corrió inmediatamente a encender las luces, ya que la habitación estaba oscura, solo para descubrir que la mujer mayor lo había estado acosando toda su vida. Al día siguiente, Keiki se despertó en su cama y su primera tarea fue oler unas bragas y preguntarse a quién pertenecían, ya que le encantaría hacer más que solo oler. Más tarde, aún perdido en sus pensamientos, entró en el baño mientras su hermana se bañaba y al ver esa hermosa obra de arte, rápidamente se dio la vuelta antes de eyacular en sus pantalones. ¡Pantalones! Más tarde se disculpó por ver sus globos en resolución 4K y ella le dijo que estaba bien. Sin embargo, ella preguntó si había algo en su mente, ya que había pasado un tiempo desde que él la había mirado así. Keiki comenzó preguntando qué haría ella si él quisiera hacer de una chica su mascota, y Mizuha respondió que llamaría a la policía. Luego él preguntó qué pasaría si se convirtiera en el esclavo de una chica, y ella respondió que también llamaría a la policía. El idiota culto continuó preguntando qué pasaría si dijera que quería oler la armadura de trama de una chica, y Mizuha dio la misma respuesta antes de decir que eso era extraño, como... Keiki finalmente preguntó qué pasaría si quería enamorarse, y ella primero bromeó diciendo que también llamaría a la policía porque estar en una relación y lucir tan feo debería ser un delito. Sin embargo, ella afirmó que lo apoyaría si alguna vez quisiera enamorarse. Mientras hablaban, escucharon el timbre de la puerta, y cuando Keiki fue a abrir la puerta, se sorprendió al ver a Sayuki, quien le dijo que había venido porque estaba aburrida y le gustaría animar las cosas con él. La llevó a su habitación donde ella se puso un disfraz de perro y le pidió que la tratara como su perro. Él se negó inmediatamente, pero ella amenazó con exponerlo si no hacía lo que ella exigía. Rápidamente se puso manos a la obra y mientras le acariciaba el estómago, ella le metió la cabeza en sus almohadas, y el idiota se quedó allí hasta que su hermana lo atrapó. Él le explicó rápidamente a Mizuha que no era lo que ella había pensado y después Sayuki. Izquierda. Yuka pronto apareció también y le dio un disfraz de conejo, exigiendo que actuara como su esclavo o ella lo expondría. Él inmediatamente se puso el disfraz y comenzó a actuar como un tonto. Yuka se burló de él y luego decidió recompensarlo quitándose las bragas, avergonzándolo. Esto lo llevó a preguntarle por qué le resultaba fácil mostrarle a un chico su ropa interior y ella respondió que él era el único que tenía acceso exclusivo a su contenido de OnlyFans porque era especial para ella. Pronto saltó sobre él para una trama rápida. Desarrollo, pero Mizuha entró de nuevo y Keiki la siguió rápidamente para explicar su posición comprometida otra vez. Después de que Yuka se fue, Keiki regresó del baño y revisó dónde había escondido la ropa interior para poder olerla de nuevo como un adicto, pero el idiota descubrió sorprendentemente que ya no estaba allí. Se encontró con Otori después y se preguntaron quién pudo haberlo tomado entre las dos chicas que visitaron su lugar, ya que eso revelaría quién era la cenicienta que dejó la carta de amor. Otori afirmó que recuperar las bragas podría haber sido una victoria, lo que provocó que Keiki preguntara qué quiso decir con eso. Otori explicó además que si Cenicienta recuperó sus bragas, debe haber significado que nunca tuvo la intención de dejarme sus bragas con la carta de amor en primer lugar.
Keiki estaba decidido a averiguar quién tenía las bragas ahora, ya que eso revelaría quién era Cenicienta. Después de esto fue a encontrarse con Sayuki y le pidió que fuera su mascota por un día. Al día siguiente salieron en una cita al parque con Keiki, decidido a averiguar si Sayuki era realmente Cenicienta. Le dijo que se quedara con él todo el tiempo, típico de una verdadera mascota, y mientras caminaban juntos se preguntaba cómo investigar el asunto de las bragas desaparecidas. Pronto preguntó si deberían comenzar con la montaña rusa, lo que hizo que Sayuki se sintiera instantáneamente avergonzada al preocuparse por su falda. Al ver esto, Keiki se preguntó si estaba avergonzada porque llevaba la blanca ropa interior. Para averiguarlo, le dijo que de todos modos montarían en la montaña rusa, aunque ella parecía no quererlo, sorprendiéndola. Sin embargo, Keiki pronto se sintió decepcionado cuando se dio cuenta de que no podía ver ropa interior en la montaña rusa ni en sus otros paseos. Mientras se preguntaba qué hacer, Sayuki le preguntó qué harían a continuación y él le pidió que eligiera lo que quisiera. Ella inmediatamente eligió la rueda de la fortuna y mientras en ello, el idiota culto inmediatamente se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad de convencerla de hacer travesuras, ya que estaban muy arriba en el cielo, libres de ser vistos. Pero antes de que pudiera intentarlo, ella de repente se acercó y lamió sus labios, friendo su cerebro. Instantáneamente. Después del paseo se sintió como un fracasado porque no pudo conseguir lo que quería y mientras pensaba en esto, Sayuki le preguntó por qué de repente quería convertirse en ella. Maestro, habló por un rato, pero a nadie le importa un comino lo que estaba diciendo. Después de eso, mientras regresaban, Keiki le preguntó a Sayuki por qué lo eligió como su maestro, y ella respondió que el detonante fue cuando él se unió al club de sombras. Solo sucedió que ella se encariñó, pero cuando intentó acercarse a él la rechazó de mala manera. Sin embargo, no se arrepintió de elegirlo como su maestro. Más tarde, cuando llegó el momento de separarse, Keiki no iba a dejar que su misión fracasara así que de repente la detuvo cuando se iba y le pidió que le mostrara su plan. Armadura. Ella se sonrojó, pero él le dijo que era su última orden del día como su maestro. Sin embargo, el hermano se sorprendió al descubrir que la perra no llevaba bragas. Al día siguiente, Sayuki comenzó a actuar de manera extraña cuando vio a Keiki y Yuka juntos, lo que llevó a Yuka a preguntar qué pasó entre ellos. Pero ellos se negaron a decir algo, así que Yuka comenzó a hacer cosas desordenadas a Keiki para hacer reaccionar a Sayuki. Sayuki mantuvo la calma aunque estaba a punto de explotar, lo que preocupó a Keiki, así que fue a reunirse con su comité de investigación para contarles sobre el desarrollos. Decidió hablar con Sayuki para saber qué pasaba y cuando la encontró más tarde, ella se quejó de que su tonto trasero había estado pegado a Yuka ignorándola últimamente. Keiki respondió que no era su intención, pero Sayuki agregó que esperaba que él la llevara al séptimo cielo ese día después de que él fue su bi, pero el inútil y sin carisma tonto simplemente dejó pasar la oportunidad. Intentó explicar más mientras estaba parado como un zombie abandonado y de repente pensó en preguntarle directamente sobre las bragas, ya que ella era la principal sospechosa. Pero él razonó que ella no confesaría fácilmente si fuera ella. Sin embargo, Sayuki inmediatamente confesó que había robado ropa interior de su habitación. Cuando él pensó que finalmente había acorralado a Cenicienta, la muy tonta abrió su falda y reveló que había robado sus calzoncillos, haciendo que Keiki se diera cuenta de que no era Cenicienta, sino una pervertida que solo quería que él la aplaudiera. Ahora que solo quedaba Yuika, la siguió a casa ese día, y mientras ella entraba a buscar agua, él rápidamente comenzó a hurgar en su colección de ropa interior para ver si ella tenía la blanca. Sin embargo, ella lo atrapó en alta definición y le mostró una foto de él mientras lo hacía, haciéndole darse cuenta de que ya estaba jodido. Luego ella lo chantajeó para que se convirtiera en su esclavo. Keiki continuó actuando como su esclavo al día siguiente, atendiendo todas sus necesidades, lo cual disgustó a Sayuki y le hizo preguntarse qué diablos estaba pasando. Cuando se dio cuenta de que Yuika lo estaba chantajeando, le dijo que se alejara con su pequeño pecho de su maestro, ya que él no iba a caer por eso. Ella hace ya. Las dos chicas pronto se enfrascaron en una acalorada batalla sobre el tamaño de la trama y le pidieron a Keiki que eligiera entre los tamaños de melón que más le gustaban. Bro inicialmente intentó evitar la pregunta, pero después de que lo molestaron un rato, reveló su amor por los grandes. Cosas, haciendo que Yuika sintiera ganas de saltar desde el Burj Khalifa. Sin embargo, inmediatamente sacó su carta de triunfo para mostrar que tenía un vínculo más fuerte con Keiki, haciendo que Sayuki se sintiera celosa y se fuera corriendo. Mientras tanto, Keiki seguía siendo el esclavo de Yuika y pensaba que necesitaba averiguar si Yuika era Cenicienta lo más rápido posible para terminar con el lío en el que se había metido. Unos días después, tras regresar de un recado tonto que había tenido que hacer luciendo como un mayordomo, Yuika se dirigió al baño y pensó que era el momento perfecto para revisar de nuevo su ropa interior. Sin embargo, Yuika regresó de repente para decirle que no se atreviera a hacer eso, o sería su esclavo de por vida. Pocos momentos después, Yuika gritó desde el baño, y cuando nuestro superhéroe de bajo presupuesto rápidamente corrió allí para salvar a la Día, ella se avergonzó y dejó una marca en su frente. Después de eso, lo castigó por mirar, y el hermano no pudo hacer nada para defenderse, y se disculpó por ser un idiota sin valor que pensaba que era Batman. Luego, ella le pidió que se sentara a su lado y pronto comenzó a contar aburridas historias sobre su miserable pasado y cómo llegó a sentir afecto por él. Se puso toda roja e intentó abrirse paso hacia la salida, pero Keiki la atrajo de nuevo y se puso en una posición comprometida con ella en la cama. Ella realmente pensó que él estaba a punto de hacerla quedar mal, pero el hermano de repente sacó su ropa interior de un rincón y le preguntó por qué la Sigma, sus boxers apestosos, estaba allí. Ella se puso avergonzada y explicó que lo tomó cuando vino a su lugar el otro día.
Al darse cuenta de que había cometido la misma ofensa que lo convirtió en su esclavo, él terminó el contrato de esclavitud. Inmediatamente, al día siguiente se encontró con Nanjo, quien le preguntó si tenía novia para poder entrevistarlo para un manga en el que estaba trabajando. Él reveló que estaba soltero como un billete de $1, y al escuchar esto, Nanjo inmediatamente se subió sobre él y le pidió que fuera su novio. El simplón pensó que ella estaba a punto de besarlo, pero le dijo que no siempre besaba a criaturas feas como él, y luego dijo que solo quería saber la reacción de un chico al ser abordado por una chica. Ahora tenía sus respuestas que serían fundamentales para el manga que estaba escribiendo. Pronto se fue, y Keiki se sintió como un perdedor sin encanto que no era lo suficientemente atractivo para conquistar a una chica. Más tarde se encontró con Fujimoto, quien inmediatamente lo abrazó para oler su sudor. Luego le dio un boleto para la piscina, que solo podía llevar a 5 personas, pero ella le dijo que no estaría allí. Keiki se dirigió a su sala de estrategia con Otori y, sorprendentemente, se encontró con Shouma y la chica con pequeñas almohadas en una posición incómoda necesaria para hacer bebés. Otori explicó rápidamente que Shouma solo intentó atraparla cuando tropezó. Inmediatamente comenzaron a recoger las fotos del suelo, y mientras lo hacían, Keiki los invitó a la piscina. Sin embargo, vio sorprendentemente una fecha familiar en una foto e inmediatamente se dio cuenta de que Cenicienta podría estar. Se le ocurrió la idea de invitar a todos los miembros del Club Shoto junto con su hermana a la piscina justo después de la escuela, con el objetivo de usar un boleto extra que tenía. Entregándoles trajes de baño, las chicas lo complacieron modelando sus conjuntos, revelando sus tallas de parcela que van desde la más grande hasta la más pequeña. Sayuki y Yuika comenzaron a discutir rápidamente sobre quién estaría más cerca de él, pero él les dijo que no se alteraran por esto, ya que tenía suficiente carne para servirles. Ronda. Mientras el grupo disfrutaba de su tiempo, Keiki se fue para encontrar a Mizuha, que se había ido a la piscina cubierta. Cuando la encontró, ella tenía un calambre en la pierna, así que la sacó de la piscina en brazos, lo que provocó un momento nostálgico para Mizuha, al recordar cómo solía llevarla en brazos cuando eran más jóvenes. Divertida, ella sonrió y lo molestó con ligereza, revelando que había encontrado su colección de manga BL, lo que lo avergonzó. Después de eso, se encontraron con Koharu, quien los animó a unirse a una confesión de amor. Concurso. Uno por uno, Sayuki, Yuika, Mao y Mizuha confesaron sus sentimientos hacia Keiki. Sin embargo, al final fue la confesión sincera de Mizuha la que se llevó el protagonismo cuando admitió que había estado enamorada de él todo el tiempo. Esta realización impactó a Keiki fuertemente mientras se preguntaba de qué tipo de amor estaba hablando, porque no estaba preparado para una situación como en Alabama. Después del concurso, él la esperó y cuando ella le preguntó por qué no se había ido con los demás, él le dijo que tenía algo importante de qué hablar. Comenzó disculpándose y luego levantó un poco su falda para revelar las panties de Cenicienta que llevaba puestas, exponiendo el secreto que él había sospechado durante mucho tiempo. Keiki confesó que se había dado cuenta de que ella era Cenicienta. Luego explicó que había organizado la salida a la piscina y repartido los trajes de baño con un propósito. Él creía que si ella realmente era la indicada, ella traería las bragas con ella, ya que no querría dejarlas atrás para que él no las encontrara. Esto le daría la oportunidad de ponérselas después de nadar. Mizuha, acorralada pero curiosa, preguntó cómo lo había averiguado todo. Keiki explicó que la fecha y hora en la foto que había encontrado coincidía con su presencia en la escuela a una hora inusual, algo que solo la Cenicienta podría haber hecho. Sin otra opción que confesar, Mizuha admitió que lo había amado durante mucho tiempo. Sin embargo, Keiki rápidamente señaló que eran hermanos, haciendo la situación más complicada de lo que parecía. Mizuha, sin desanimarse, le recordó que como solo se llevaban 5 meses de diferencia, era imposible que fueran hermanos biológicos. Luego se disculpó antes de besarle, sorprendiéndolo. Más tarde, Keiki se encontró en una situación extraña, donde Sayuki lo despertaba e informaba que ahora estaban casados. En este momento surrealista, la llevó a pasear como si fuera un perro. Sin embargo, tan pronto como comenzó, se despertó de repente y agradeció a su dios, dándose cuenta de que solo era una extraña pesadilla. Su repentino grito asustó a Mizuha, quien había estado durmiendo junto a él en la cama. Muy feliz, ella le besó la cara a pesar de su sorpresa. Le dijo rápidamente que se detuviera, pero ella lo ignoró, explicando que había estado preocupada desde que él la había estado evitando y simplemente no pudo resistirse. Keiki, sintiéndose atrapado por la incómoda situación, decidió que la mejor opción era huir de casa. Hizo una llamada a su padre, quien luego confirmó que Mizuha no era su hermana biológica, lo que dejó a Keiki profundamente pensativo. Esta revelación solo agregó a su confusión. Buscando consejos, se acercó a un amigo que sugirió que salir con Mizuha podría no ser tan extraño como pensaba, dado que en realidad no estaban relacionados por sangre. Aún así, Keiki no podía sacudirse la incómoda sensación. Sentimientos. Después pensó en quedarse en la casa de Shuma, pero con una reunión familiar ocupando espacio, no había lugar para que se quedara. Shuma también se negó a dejar que Keiki se quedara en casa de Koharu, inseguro de que su hermano pudiera seducir a su chica. Vagando por ahí, se encontró con Nanjo, quien le ofreció comida, consuelo y otro tipo de consuelo. Ella reveló que Mizuha siempre había rechazado a otros chicos porque sentía algo por él, y urgió a Keiki a regresar a casa. Mientras tanto, en casa, Mizuha estaba cada vez más preocupada. Tuvo un sueño inquietante sobre el accidente que cobró la vida de sus padres, lo que aumentó su ansiedad por la seguridad de Keiki. Ella se preocupaba mucho por él, y la idea de que algo le pasara la inquietaba. Por otro lado, Keiki estaba igualmente preocupado, no queriendo perder el vínculo que tenía con Mizuha, la persona que siempre había visto como su hermana. Cuando empezó a llover, Mizuha salió a buscarlo, pero finalmente regresó a casa para preparar una comida.
Keiki, exhausto de tanto vagar, finalmente regresó a casa, empapado y debilitado por la lluvia. Misuha se sintió aliviada al verlo, inmediatamente lo cuidó y se aseguró de que estuviera bien. Keiki se despertó con una sorpresa inesperada. Sayuki estaba en su habitación. Misuha la había dejado entrar, pensando que eso lo ayudaría a recuperarse más rápido. Sin dudarlo, Sayuki se metió bajo las mantas e intentó calentarlo. Arriba, pero las cosas tomaron un giro cuando Misuha entró y los encontró en esta situación incómoda. En lugar de armar un escándalo, Misuha se fue en silencio. No mucho después, Sayuki se quedó dormida, solo para que Yuka entrara en la habitación. Furiosa, Yuka sacó a Sayuki de la cama y las dos empezaron a discutir. Después de un tira y afloja, acordaron una tregua, decidiendo que ambas podían amar a Keiki, lo que empeoró aún más las cosas. Misuha regresó una vez más, atrapándolos en medio de su tregua, y los ahuyentó inmediatamente, insistiendo en que Keiki necesitaba descansar y recuperarse primero. Dejando a Keiki solo, empezó a reflexionar sobre la primera vez que había conocido Misuha. Perdido en sus pensamientos, se dirigió al baño, solo para entrar accidentalmente en Misuha en su estado de creación. Avergonzado, rápidamente se disculpó y pronto empezaron a hablar sobre sus sentimientos. Misuha se sinceró y le dijo que sus sentimientos por él comenzaron la primera vez que se conocieron. Los dos compartieron un momento emotivo, reconciliándose mientras reían juntos, con Misuha presionando sus enormes pechos contra su cuerpo. Cuando terminó el verano y la escuela se reanudó, Keiki seguía tan solo como tú. Sin embargo, esta vez estaba rodeado por su extraño grupo de amigos y una hermana que quería su magnum por todos los medios. Más tarde, el hermano pronto descubrió que Misuha era una modelo de OnlyFans, y ella reveló que el día de la carta misteriosa no había estado usando ropa interior y solo se puso las bragas de Cenicienta a último minuto porque se había puesto sudorosa. Desafortunadamente, Keiki regresó antes de que ella tuviera la oportunidad de vestirse completamente. Una vez más, Keiki se quedó sin palabras, incapaz de creer las situaciones caóticas en las que se seguía encontrando. Luego, ella le pidió que la aceptara tal como era y se convirtiera en su novio, pero él le dio un rotundo no, al igual que tú rechazaste a tu ex por parecer un rinoceronte hambriento. Fin, si pudieras elegir a una de estas bellezas, ¿quién sería tu esposa? Si te encanta este resumen, dale al botón de me gusta y suscríbete a este canal para más aventuras de trama legendarias.